podríais pensar que esto es solo un caracol metálico girando por inercias, ¿no? Pero en realidad este pequeño mundo oculta una furia lenta. Un corazón que late hasta 250.000 revoluciones por minuto, recreando tormentas de presión y calor comprimido. Es el vórtice del turbo. Imaginaros esto, un disco girando a más de 3.000 veces por segundo, atrapando los gases que el motor expulsa para luego devolverlos multiplicados en potencia y en respuesta inmediata. Pero es que eso no basta, porque cuando cortamos gas en plena curva, el turbo quiere dormirse y nos deja colgados. Y entonces aparece el anti-lag, ese majestuoso truco de magia ruidoso y que mantiene el vórtice girando y lanzando destellos de fuego controlados cuando soltamos el acelerador. Muy buenas mi gente, ¿cómo estáis? Hoy no venimos solo a admirar este caracol letal, lo vamos a desmontar pieza por pieza, vamos a escarbar en todo su ciclo oculto, a analizar cómo funciona uno de los conceptos más revolucionarios del mundo del automóvil. Es un vídeo que me habéis pedido muchísimo también, hasta por correo me lo habéis pedido. Así que bienvenidos al universo técnico del turbo, bienvenidos al arte del control de presión, de la alquimia mecánica que transforma simples gases en potencia pura. Prepararos porque voy a tratar de que después de este vídeo ya no haya ninguna duda respecto al tema del turbocompresor. Pero antes de seguir con el vídeo, a los amantes del automóvil esto os va a interesar. Ya sabéis que a veces, cuando queremos encontrar un recambio en condiciones, pues puede ser toda una odisea, ¿no? Pero para eso os traigo la solución perfecta, Aoboco. A algunos ya os sonará, seguramente, porque ya he trabajado con ellos, y son además una de las plataformas más grandes de Europa para piezas de segunda mano. ¿Qué tienen de bueno? Pues primero que lo hacen todo muy fácil. Entras en su web, buscas lo que necesitas, y como veis cada pieza tiene sus fotos reales, bien detalladas, para que sepamos exactamente lo que estamos comprando. Nada de fotos genéricas o de comprar a ciegas. Aquí todo está certificado y testado perfectamente. Y además podéis elegir con qué mensajería queréis que te lo envíen. Tienes también varias opciones de pago y 15 días para devolver el material si no estáis conforme. Te lo ponen todo a medida, como veis. Hacen envíos a un montón de países de Europa, ahí os los dejo todos en pantalla. Y en la descripción de este vídeo tenéis el enlace directo para que comencéis a explorar todas las posibilidades que tienen. Así que si estáis buscando una pieza en concreto y la necesitáis sobre todo rápido y a un precio coherente, os recomiendo que probéis Aoboco, que es útil y muy eficiente, os lo aseguro. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar imaginándonos que vuestro motor es como un atleta. Respira aire para rendir, obviamente, pero también exhala. Y en esa exhalación pues pierde energía. Y ahora imaginaros que puedes aprovechar ese aliento caliente que normalmente se desperdicia para hacer que tu atleta sea más fuerte aún, que rinda mejor. Pues así, explicado trivialmente, es como funciona un turbo. Convierte los residuos en potencia. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like, ya sabéis. No, es broma. A ver, el turbocompresor no es un accesorio, es como un ladrón elegante, por así llamarlo. Se cuela entre el sistema de escape, roba parte de sus gases y los transforma en presión útil. Porque aquí lo que para unos es residuo, para el turbocompresor es combustible que crea más potencia. ¿Y cómo lo hace? Pues el secreto está en la danza entre dos hélices. Una turbina girada por los gases de escape y un compresor que aspira aire fresco y lo mete a presión dentro de los cilindros. Ambos están unidos por un mismo eje solidario. Y cuando decimos que están girando, hablamos de velocidades donde la fricción ya no es mecánica, es casi filosófica. Hasta 250.000 revoluciones por minuto, como os he dicho, más rápido que el pensamiento. Dicho esto, vamos a pasar a ver los elementos claves del turbo. Tenemos primero la turbina, que está ubicada del lado caliente, como digo yo, y está en contacto directo con los gases de escape. Estos gases, al salir a gran temperatura y presión, pues obviamente hacen girar una hélice. Y del otro lado, del frío, tenemos el compresor, que está conectado a la turbina por un eje solidario que gira al mismo tiempo. La función de este es aspirar aire fresco, comprimirlo y enviarlo a los cilindros. Y este proceso se basa en un principio físico simple, porque si aumentamos la presión del aire, aumentamos su densidad, es decir, hay más oxígeno disponible para cada explosión en la cámara de combustión. Y más oxígeno significa que puedes quemar más combustible y por ende generar más potencia. Pero aquí hay una parte muy importante, una parte que muchos obvian, y es que cada turbo tiene un mapa que indica en qué condiciones entrega su mejor rendimiento. Así que elegir bien el turbo para un motor concreto, tanto en tamaño, geometría, etc., implica buscar el equilibrio entre respuesta rápida a bajas revoluciones, o sea, menos lag, y la capacidad para mover mucho aire a altas revoluciones, o sea, más potencia. Es el plano vital del turbocompresor moderno. Cada uno tiene su zona feliz, entre comillas, o como digo yo, la isla de eficiencia. Y es el punto justo donde el compresor comprime el aire con el menor esfuerzo posible y a su vez ofrece el máximo rendimiento.
Da igual, tengas un turbo de calle o uno de competición. Este mapa lo que indica es la relación de presión, o sea, cuánto aire puedes meter, el caudal de aire, cuánto puedes soplar, y los límites de engranaje, o sea, desde el stall, cuando el turbo intenta empujar más aire del que el motor puede absorber, se produce una especie de contragolpe de presión que lo desestabiliza, hasta el choque, que es cuando el turbo no puede empujar más aire aunque sigamos acelerando, o sea, simplemente se ahoga y la temperatura sube. Para que me entendáis, son los extremos en los que puede oscilar el turbo. ¿Y por qué es tan importante este plano? Pues porque, como os decía, si el motor trabaja dentro de esta zona de eficiencia, el turbo entrega su mejor versión. O sea, responde rápido, sopla constantemente y mantiene temperaturas razonables. Pero si está mal elegido, demasiado grande, demasiado pequeño o con un ajuste malo, el motor y el turbo no hablan el mismo idioma y eso se traduce en retraso, picos térmicos y un desaprovechamiento real de la potencia en sí. En resumen, el mapa del compresor es como el ADN del turbo. Su isla de eficiencia es donde el turbo trabaja genial, empaqueta el aire, sopla limpio y no produce calor inútil. Y al salirse de esta zona significa que tenemos menos potencia, más calor y menos confiabilidad. Cuando entiendes esto ya tienes una perspectiva muy distinta. No solo montas un turbo por montar, sino que tratas de domarlo, por así decirlo. Y ahora llegamos a los tipos de turbo, porque no todos giran igual ni responden de la misma manera. Hay quien apuesta por el turbo radial de toda la vida, que es simple, efectivo y con un carácter bastante lineal. Otros escogen el twin scroll, que separa los pulsos del escape según en qué cilindro sopla y cuándo, y logra una entrega más viva, más aguda, sin perder el empuje. Y luego está la alta costura del turbocompresor, que es la geometría variable, un sistema que modifica el ángulo de las palas internas según la presión de la que disponga. Y así, estos turbos se adaptan como un camaleón. Siempre o casi siempre están listos para exprimirlo todo. El siguiente paso, pues ya sería un turbo eléctrico asistido, que es una microturbina que se anticipa al retardo clásico, el famoso lag, y entonces entrega la presión incluso cuando no ha llegado el soplido caliente. Es como si el futuro te empujara desde atrás, para que me entendáis. Cada uno tiene su propia firma, pero todos mantienen un mismo mantra. Es decir, más oxígeno, más mezcla, más explosión. En definitiva, más poder y, lo más importante, sin tocar un solo centímetro cúbico del motor. Y parte crucial, por supuesto, es el intercooler, porque estamos hablando de velocidades de otro mundo, ya os lo he dicho. En los modelos de calle hablamos de entre 100.000 y 250.000 revoluciones por minuto, y por eso no pueden usar rodamientos convencionales, emplean cojinetes flotantes o rodamientos de bolas bañados en aceite a presión, que además ayudan a refrigerar. ¿Y por qué se calienta el aire? Esa es la cuestión. Pues bueno, es un principio físico, porque al comprimir el aire este se calienta, y el aire caliente es menos denso. Así que comprimir aire es como apretar una esponja. O sea, se vuelve más pequeño, sí, pero también se calienta, y mucho. Y eso para un motor, obviamente, es un dilema. Porque el aire caliente pierde densidad y si hay menos moléculas de oxígeno por centímetro cúbico, hay menos con que quemar el combustible. El resultado, pues se podría llamar potencia fantasma. Pero es aquí donde aparece el intercooler, el verdadero alquimista del sistema. Un componente que no genera potencia, pero sí que la hace posible. Podríamos denominarlo como un filtro térmico entre la ingeniería y el caos, porque sin él el aire llega tan caliente que el motor no puede respirar bien, o sea, perdemos densidad, perdemos oxígeno y lo que debería ser potencia se convierte en temperatura inútil. Ahí ya no tenemos un motor fino, tenemos una olla a presión mal regulada, y lo que es peor, a más temperatura, más riesgo de autodetonación, más estrés para los componentes móviles. Fatal. Entonces es cuando el intercooler enfría el aire antes de que entre a los cilindros, hace que se reduzca la temperatura del aire de admisión, aumenta su densidad, mejora la combustión y, por supuesto, reduce el riesgo de autoencendido. Y hay dos formas de conseguirlo. El intercooler aire-aire, que aprovecha el propio movimiento del coche para enfriar mediante el flujo exterior y que es directo, eficaz y, sin mayores complicaciones. Y luego tenemos otro más sofisticado que es el aire-agua. Aquí el aire caliente pasa por un núcleo bañado en líquido refrigerante, que es ideal para coches con espacio más limitado o que necesitan enfriar mucho o muy rápido, como los de competición, claramente. Eso sí, aquí tenemos más peso, más mantenimiento y más variables que controlar. Moraleja, sin intercooler el turbo es como una bomba sin metralla. Sí que sopla, pero no mata. Por ejemplo, para poneros en contexto, a finales de los 90 Ford decidió que su gigantesco V8, los Power Stroke de 7,3 litros, no podían seguir soplando aire caliente, sin consecuencias. Así que introdujeron un intercooler aire-aire y la diferencia fue inmediata. Hasta 20 caballos extra, menos temperatura de escape, obviamente, y una mejora notable de la fiabilidad. No hubo más cilindrada, ni más turbo, ni nada, simplemente aire frío.
Y luego en Europa, por ejemplo, los Range Rover con motor 300 TDI también instalaron la Sub-Rated de Alisports y ganaron hasta 15 caballos sin tocar un solo tornillo, ¿eh? Así que el mensaje siempre es el mismo. El intercooler no es un lujo, es la diferencia entre soplar o soplar con sentido. Y otra parte importante es la mezcla estequiométrica y el consumo, porque todo motor sabemos que es una balanza entre aire y gasolina, y en equilibrio la proporción ideal es 14,7 partes de aire por una de gasolina. Es lo que llaman la mezcla estequiométrica, el equilibrio perfecto, ni rica ni pobre. Digamos que un zen químico donde el motor respira como debe. Pero cuando entra el turbo, este equilibrio vuela por los aires, o sea, se va al carajo. Porque con más aire hay más temperatura. Y antaño, por ejemplo, para evitar que los motores se fundiesen como un volcán, se inyectaba más gasolina de la justa. ¿Por qué? Pues porque también enfría. Sí, la gasolina no solo arde, sino que también protege. Así que se volvía como un escudo líquido. Bueno, la verdad que hoy en día, con los motores modernos de inyección directa, de gestiones avanzadas y de turbos de geometría variable, ya no se recurre a esto. Todas las temperaturas de gases ya están controladas por EGT, las lambdas y mapas muy evolucionados. Y si se necesita una refrigeración interna extra, pues ya se recurre a la inyección de agua, a los retardos de encendido o a la refrigeración de válvulas incluso. Y así es como llegamos al corazón del turbo, que es un guardián silencioso, la wastegate o la válvula de descarga, hablando en plata. Su misión, pues evitar que el turbo se transforme en un tornado destructivo, porque cuando la presión alcanza el límite, la válvula de descarga abre un camino alternativo, derivando parte de esos gases de escape fuera de la turbina. Es como un escape programado para salvar el sistema. Y existen dos variantes, la interna, que vive dentro del propio turbo, que es simple y compacta, y la externa, que está colocada en el colector, con mayor capacidad de ajuste y para aplicaciones en competición. Ya sabéis, el sonidito que tanto nos gusta. Bueno, así se controla la presión, se protege el motor y el turbo respira sin ahogarse. Pero ¿qué pasa cuando queremos más? Pues aquí entra el truco del turbo sin miedo, el anti-lag. Pensar por un momento en un motor mortal, tradicional, que está pensando, no voy a esperar a que sueltes el acelerador. Así que con el anti-lag se retrasa la chispa, se inyecta una mezcla rica y se deja que explote directamente en el colector de escape. ¿Qué genera eso? Pues una mini combustión detrás del turbo. Ruidos, chispas, calor y sobre todo un turbo que sigue girando, que es lo importante. Nunca se detiene. Y luego hay variantes. Algunos inyectan aire extra directamente al escape para hacer reventar la mezcla pues con un mejor control. Y otros usan solo retardos de encendido y gasolina adicional. Más simplificado pero ciertamente más agresivo. El resultado, pues que sueltas el gas pero el turbo no se para. O sea que sales de la curva con una presión lista para volver al ataque ipso facto. Ahora bien, todo esto no es glamour, ¿eh? Este truco, entre comillas, es criminal con el turbo, con el colector y con el escape. Porque algunas temperaturas que superan los 1100 grados obviamente aceleran el desgaste de los componentes, especialmente de estos que os acabo de mencionar. Y ya ni hablar del consumo, porque estamos duplicando o triplicando números en segundos. Tener en cuenta que mantenemos el sistema encendido, como si siempre pisáramos a fondo. En resumen, la wastegate es el guardián del sistema y el anti-lag podríamos decir que es el rebelde que lo mantiene encendido cuando se duerme. Uno controla, el otro libera, y ambos son parte esencial de este universo, la presión. Así que bueno, una vez hemos visto cómo funciona este componente en sí y sus anexos, podríamos meternos algo en la materia de su nacimiento, ¿no? Porque el turbo no nació en un laboratorio ni como una moda pasajera. Su historia es un viaje a mitad del siglo XX donde la ingeniería encontró un atajo para exprimir más potencia sin la necesidad de tener que agrandar los motores. Imaginaros algo así como poder hacer 15 habitaciones amplias en vuestra casa sin la necesidad de tener que ampliar masivamente los metros cuadrados. ¡Qué brujería, qué magia, ¿verdad? Pues eso es un turbo. Bueno, el primer coche de calle con turbo del mercado fue el Oldsmobile Jetfire de 1962 y aquí hay conflicto porque hay quien afirma que fue el Chevrolet Corvette Monza Spider y ese sí que fue presentado antes, durante el mes de febrero en Chicago, pero realmente el primero que estuvo a la venta en concesionario, el primero que llegó al mercado, fue, como os digo, el Oldsmobile Jetfire. Paralelamente, en el asfalto y la tierra de la competición, la historia ya se aceleró con más fuerza. El Porsche 917/10 marcó un antes y un después en las carreras de resistencia y Can-Am. Porsche apostó por un motor turbo, un experimento osado que rápidamente demostró su brutal potencia, superando incluso a rivales con motores atmosféricos mucho más grandes. Pero quizás sería en la Fórmula 1, ahí ya depende de
El juicio de cada uno, donde el turbo escribió uno de sus capítulos más legendarios. En el 77, Renault irrumpió con este concepto enfrentándose a gigantes con motores atmosféricos, y al principio la fiabilidad fue un muro bastante difícil de romper, pero en solo unos años el turbo cambió las reglas del juego alcanzando potencias descomunales y revolucionando la máxima categoría. Es decir, todos los monoplazas terminaron utilizando motores turbo, y desde aquel vetusto Oldsmobile hasta los monstruos turbo del Grupo B, la historia de este componente, de este recurso mecánico, es la historia de ingenieros que desafiaron los límites. Un relato que, por cierto, aún sigue en marcha, porque el turbo sigue estando muy presente. Y bueno, aquí estamos al final de este viaje por el corazón del turbo, ese pequeño caracol que convirtió el motor de combustión en una bestia mucho más feroz y precisa, se podría decir. Y aunque la tecnología no para, la pregunta sigue viva, la clásica y tan controvertida pregunta de siempre. ¿Vosotros qué preferís? ¿La pureza y el sonido visceral de un motor aspirado o la brutal eficiencia y el empuje inmediato del turbo? Os leo a todos en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo espero haberos ilustrado y haberos aclarado cualquier duda que tuvieseis en torno a este componente, en torno a este concepto. Si os ha gustado, dejadme un like, ya sabéis, podéis compartir, haceros miembros, todo eso me está ayudando muchísimo a seguir creando mejor contenido, mejor sonido, mejores imágenes, etc. Así que os lo agradezco mucho. Y por supuesto nos vemos a las 21:00. Un saludo.